Hermanos amados, escuchen con atención, porque el tiempo se acorta. En las últimas horas, Israel y Hamás han acordado algo que el mundo llama histórico: un alto el fuego con un intercambio de rehenes y prisioneros y una retirada militar. Nadie, absolutamente nadie, vio venir este acuerdo, especialmente después de ese ataque terrorista terrible de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la devastadora invasión de Gaza por parte de Israel. Si tú amas la palabra de Dios, necesitas escuchar esto, porque si este acuerdo se desarrolla como estamos a punto de mostrar, una profecía del libro de Daniel podría estar entrando en juego ante nuestros propios ojos. Esto es crucial, iglesia. Podría ayudarnos a identificar exactamente dónde estamos en la línea de tiempo profética de nuestro Dios. Jesús mismo nos lo advirtió. Nos dijo que observáramos la higuera para saber cuándo el reino de Dios está cerca en la Biblia. La higuera representa a Israel. Así que cuando vemos eventos poderosos ocurriendo en Israel, debemos prestar mucha, pero mucha atención. Ahora mira esto, porque Israel y Hamás no están solos en este acuerdo. No, señor. Una multitud de países están involucrados. Estados Unidos impulsando el plan, Egipto y Qatar como mediadores clave, Arabia Saudita, Turquía y Jordania proporcionando legitimidad regional, e incluso la Unión Europea como posible financiador de la reconstrucción. Esto es exactamente lo que describe la primera mitad de la profecía de Daniel. Aleluya. La Biblia dice que un líder con poder global confirmará un pacto con muchos por una semana, y a mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. Este acuerdo entre Israel y muchos otros países parece cumplir esa primera parte de la profecía. Pero aquí hay un detalle poderoso, un detalle muy importante, que pocas personas conocen. La profecía dice que un pacto será confirmado. En el idioma original de la Biblia, el hebreo, esa palabra es Gaba. Y aquí está la clave. Gabá no significa crear un pacto completamente nuevo, significa tomar un acuerdo que ya existía y fortalecerlo, darle más fuerza. Y aquí es donde se pone aún más interesante. El acuerdo que estamos viendo ahora no surgió de la nada, amados. Es el resultado de muchos años de conversaciones, negociaciones y la construcción de una plataforma que podría llevarnos a este punto. Esa plataforma comenzó en 2020 con los llamados Acuerdos de Abraham. Estos fueron una serie de acuerdos impulsados por Donald Trump durante su primer mandato. El objetivo era que Israel estableciera relaciones diplomáticas y pacíficas con varios países árabes, algo que una vez pareció impensable. Pero esto no fue solo un acuerdo político, también fue religioso. La evidencia más clara de esto fue la creación de la Casa de la Familia Abrahámica. Es un lugar notable donde construyeron una mezquita para musulmanes, una sinagoga para judíos y una iglesia para cristianos, una al lado de la otra como símbolo de unidad. Todo ello se encuentra dentro de un único complejo en los Emiratos Árabes Unidos. Ese gesto encarna la unión de fe que comparten un origen común. Abraham, una figura fundamental en el judaísmo, el cristianismo y el islam, por lo que los países que respaldan el nuevo pacto de paz ya habían sido parte de las negociaciones que produjeron estos acuerdos. Esto es a lo que la profecía apunta con Gabá, o confirmar un pacto, sugiriendo que la primera mitad de la profecía podría estar desarrollándose ahora mismo. Y eso nos lleva a la segunda parte, y a mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. ¿Qué significa esto? Para que un sacrificio cese, primero debe haber un lugar donde ese sacrificio se esté realizando. En otras palabras, tiene que haber un templo en Jerusalén, pero durante casi 2000 años no ha habido un templo judío allí. Durante mucho tiempo se ha sabido que Israel tiene planes y preparativos para construir un tercer templo, pero grandes obstáculos siempre lo han hecho imposible. Aunque Israel controla la seguridad en Jerusalén, algunas de las áreas más importantes no están bajo su autoridad. Por ejemplo, el monte del templo, el mismo lugar donde se necesitaría construir un nuevo templo, es administrado por Jordania. Eso significa que Israel no puede simplemente hacer lo que quiera allí. Pero aquí está la sorpresa, pueblo. El príncipe heredero saudí, un poderoso líder conocido como MBS, ha insinuado que las naciones árabes podrían dar su bendición para construir el templo. ¿A cambio de qué? A cambio de una paz duradera en toda la región y una solución para el pueblo palestino. Y eso es precisamente lo que el acuerdo entre Hamás e Israel está comenzando a lograr. Si Israel, que ya está preparado, recibe luz verde de las otras naciones,
podría finalmente construirse el tercer templo. Y si eso sucede, la segunda parte de la profecía de Daniel estaría lista para cumplirse. Pero espera, que hay más en esta profecía. Y es asombroso. Confirmará un pacto con muchos por una semana. El versículo menciona una semana. En la profecía bíblica eso no significa 7 días. Cada día de esa semana representa un año. Así que cuando la Escritura habla de una semana, se refiere a un lapso de 7 años. Este pacto de paz estaría diseñado para durar 7 años. Y como vimos, la profecía dice que a mitad de la semana, es decir, después de 3 años y medio, el líder que confirmó el pacto romperá su promesa y pondrá fin a los sacrificios en el templo. Pero ¿qué sucede después? ¿Qué se desarrolla en la segunda mitad de esos 7 años? Aquí es donde la profecía se vuelve mucho más oscura. El resto de la profecía de Daniel dice esto: y en el templo establecerá una abominación desoladora hasta que el fin que está decretado se derrame sobre él. Suena complejo, pero aquí está el sentido llano. Después de romper el pacto de paz, este líder mundial entrará en el templo judío y cometerá un acto impactante de sacrilegio y abominación. En ese momento mostrará sus verdaderos colores: un enemigo de Dios y de Israel, un anticristo. A partir de ese momento comenzarán los peores 3 años y medio de la historia humana, un tiempo que la Biblia llama la Gran Tribulación. Y aquí hay un detalle fascinante que se relaciona con otra profecía. El libro de Apocalipsis describe a este líder ascendiendo al poder en un caballo blanco con un arco en su mano, pero sin flechas. ¿Qué significa eso? Significa que no conquistará el mundo a través de la guerra, sino a través de una paz falsa. Venderá al mundo paz y seguridad, y las naciones, desesperadas por poner fin a sus conflictos, lo aceptarán como un salvador. Es por eso que cuando los líderes mundiales comienzan a hablar de paz o acuerdos históricos en el Medio Oriente, las alarmas proféticas comienzan a sonar. No porque la paz sea mala, sino porque la Biblia advierte que una falsa paz global será la señal que precederá la revelación de este engañador y la destrucción final. Y aquí es donde todo se conecta de una manera escalofriante con Donald Trump. Como hemos visto, la Biblia advierte sobre un líder que engañará al mundo con un falso mensaje de paz. Y esa paz duradera es exactamente lo que Donald Trump mismo ha prometido. Poco después de que se anunciara el avance en las negociaciones, Trump publicó en su red social, Truth Social, un mensaje que dejó atónitos a los estudiosos de la profecía. Sus palabras exactas fueron: paz fuerte, duradera y eterna. Y eso nos lleva a la advertencia más directa y alarmante de toda la Biblia sobre este tema. Se encuentra en 1 Tesalonicenses y dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Toma nota, la Biblia usa las palabras exactas: paz eterna y seguridad. Y Donald Trump, en sus discursos sobre este acuerdo, ha utilizado esa misma frase. Pero hay más. Trump mismo ha publicado un mapa para la retirada de Gaza. Y hay un detalle curioso en su plan. El territorio se dividiría en 12 zonas de control. Ese número no parece accidental. Para muchos es una referencia directa a las 12 tribus de Israel, un símbolo poderoso que sugiere la restauración del antiguo reino. De hecho, Trump incluso ha dicho que este acuerdo podría resolver lo que él mismo llama la catástrofe de hace 3000 años. Es sorprendente que use esa frase porque muestra que está siendo asesorado por eruditos bíblicos. No se refieren a un desastre militar, sino a la división del pueblo de Dios en 2 reinos, Israel y Judá, justo después de la muerte del rey Salomón. Pero de lo que aún no hemos hablado es de quién es la figura global que promueve esta profecía. Muchas interpretaciones sostienen que esta figura de poder global será el anticristo. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Mucha gente está empezando a decir que esta persona podría ser un hombre llamado Jared Kushner. Jared Kushner es el yerno de Donald Trump. Fue la figura clave detrás de la plataforma de los acuerdos de Abraham que discutimos anteriormente. Y hay otro detalle curioso que ha llamado mucho la atención. Durante un tiempo, la dirección de su oficina fue 666 Quinta Avenida en Nueva York. Pero más allá de estas coincidencias, fue Daniel quien vio con gran precisión las señales que revelan quién será el anticristo. Y cuando su libro se examina en detalle, vemos que Daniel señala estas 7 señales que identificarán al anticristo.
Primera clave, surgirá de Europa. La primera pista importante que Daniel nos da para reconocer al anticristo no es sobre su personalidad o las palabras que dice, es sobre su origen, de dónde emergerá. Daniel vio 4 bestias que surgían del mar, cada una representando un imperio destinado a dar forma a la historia. Pero la cuarta bestia es, con mucho, la más aterradora. Daniel dijo, en mi visión de noche miré, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Antes de que Daniel viera el cuerno pequeño, primero presenció una secuencia, una cadena de imperios que se levantaban y caían. Una progresión de poder que daría forma al curso de la historia humana misma. El león con alas simboliza el imperio babilónico y en los versículos posteriores revela 2 imperios más poderosos. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. El oso encorvado simboliza el imperio medo-persa, y el leopardo alado de 4 cabezas apunta al imperio griego. Pero luego vino una cuarta bestia. El ángel junto a Daniel reveló que esta cuarta bestia representaba un cuarto reino sobre la tierra, uno completamente único de todos los anteriores y uno que devoraría al mundo entero. Leemos, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia representa el imperio romano, un imperio como ningún otro antes, un imperio que no solo conquistaba, sino que destrozaba y destruía. Daniel lo deja muy claro, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Roma fue el imperio que crucificó a Jesús, fue el imperio que destruyó Jerusalén, un imperio que dominó con un poder inigualable, pero un día cayó, o quizás nunca lo hizo realmente, porque Daniel vio algo más, vio que esta bestia nunca desapareció por completo, y en el siguiente versículo descubrimos la primera pista sobre el anticristo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Este es el anticristo, Daniel lo vio claramente. El cuerno pequeño simboliza al anticristo mismo. No surge al azar de un lugar desconocido, brota directamente el cuarto imperio. No será un extraño, un líder sin relación con el sistema actual. No surgirá de fuerzas externas, sino desde adentro, desde las estructuras, alianzas y poderes existentes, construidos sobre las ruinas del antiguo imperio romano. Y aunque el imperio romano como entidad política formal colapsó hace siglos, sigue vivo. Roma no fue reemplazada, dio a luz a la Europa moderna. Sus leyes todavía dan forma a nuestros tribunales. Sus símbolos permanecen incrustados en la política moderna. Sus valores impregnan las instituciones globales. Y lo que es más significativo, la influencia religiosa de Roma perdura dentro de uno de los sistemas espirituales más grandes del mundo, la Iglesia. El Vaticano es la única institución que ha perdurado desde los días del Imperio Romano. Es por eso que muchos miran al papado que surgió de Roma y ha seguido siendo una figura religiosa global. Esta institución podría jugar un papel clave en la revelación final del anticristo. Este detalle es esencial. El anticristo no aparecerá como un extraño, sino que se levantará como un heredero, un producto del mismo sistema que corromperá por completo. Pero el detalle más perturbador es lo que viene después. Daniel vio una bestia de 10 cuernos, dando paso a un nuevo poder, una fuerza que se levantaría desde adentro. Leemos,
Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Una figura poderosa que surgirá de dentro de una coalición de naciones europeas. Daniel vio una alianza de 10 reinos, los 10 cuernos, y una figura poderosa que surgía de entre ellos. Estos 10 reinos podrían representar entidades como la Unión Europea o la OTAN. Es por eso que para muchos intérpretes de la Biblia, esta es la primera pista importante para identificarlo. El anticristo surgirá de Europa. Segunda clave, derrocará a 3 líderes. La visión continúa. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos primeros. La segunda clave que Daniel nos da para identificar al anticristo es directa y brutal. Depondrá a 3 reyes. Daniel había observado los 10 cuernos que representaban a 10 reyes o naciones. Luego de repente apareció otro cuerno pequeño y aparentemente inofensivo. Pero eso es solo una fachada, porque en el momento en que aparece 3 de los cuernos caen. Esto significa que cuando el anticristo ascienda al poder, eliminará a 3 de esos 10 reyes. Pero no lo hará a través de la guerra, lo hará a través de la astucia, de alianzas secretas, traiciones encubiertas, presiones diplomáticas. Será un golpe de estado silencioso, pero devastador. Daniel lo deja muy claro. Los 3 cuernos caen delante de él, y delante no es un detalle ocioso. Significa que él causa directamente su caída, los destrona, los desplaza, elimina a quienes se interponen en su camino. Esta es precisamente la marca de un líder hambriento de poder, alguien que entra en escena como un igual, pero que pronto transforma todo el sistema desde adentro. No será un dictador brutal, sino una figura elegante, brillante y espiritualmente atractiva, probablemente envuelta en santidad. Por eso, esta segunda clave es crucial. Cuando veas a 3 líderes caer dentro de una coalición mundial, especialmente una europea, y una nueva cara emerger, recuerda las palabras de Daniel. Tercera clave, tiene ojos de hombre y habla palabras arrogantes. En la visión de Daniel, el cuerno pequeño no es una figura abstracta, tiene ojos y una boca. Observa, juzga, manipula. Leemos. Y he aquí que en este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Los ojos en la Biblia simbolizan la visión, la perspicacia y el discernimiento. Pero estos no son los ojos de un profeta ni los de un hombre sabio. Son ojos humanos, demasiado humanos, llenos de astucia y cálculo, vigilancia y engaño. Este líder será visto como uno de nosotros, accesible, carismático y cautivador. Alguien cuyos ojos llegan profundo, que entiende nuestras emociones, lee a las multitudes y manipula con una sonrisa. Tendrá encanto y una compasión fingida. Hablará de paz, unidad y reconciliación, pero detrás de sus ojos se esconde una agenda oculta. Y no solo observa, habla. Daniel enfatiza esto 2 veces. Y acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. En el hebreo original la frase grandes cosas no se refiere simplemente a discursos largos o elaborados, sino a pronunciamientos arrogantes, orgullosos y altivos. El anticristo no será solo una figura política, será un orador convincente, un maestro del lenguaje que inspira a multitudes enteras. Persuadirá incluso a los más sabios, engañando a los mismos fieles. Hablará de paz, de unidad, de un nuevo orden libre de divisiones y conflictos. Sin embargo, hablará desde un lugar de orgullo supremo, exaltándose a sí mismo como si fuera un salvador. Pero Daniel añade un detalle crucial, a menudo pasado por alto, y parecía más grande que sus compañeros. Aquí, el texto insinúa cómo será percibido este líder. No es solo que hable más fuerte, es que parecerá superior. Su imagen pública lo elevará por encima de todos los demás líderes. Aunque surge entre otros 10, se destacará como la figura dominante, no necesariamente porque posea más autoridad legal, sino porque el mundo entero lo percibirá como el más grande, el más sabio, el más justo, el más evolucionado. Sin embargo, Daniel nos advierte de algo más,
y hablará palabras contra el Altísimo. Aquí Daniel nos advierte que el anticristo no solo demostrará arrogancia, sino que usará su discurso para suplantar a Dios mismo. Hablará como si fuera un salvador, pero negará al verdadero salvador. Su boca proclamará no solo visiones grandiosas, sino blasfemias sutiles. Atacará el carácter, la autoridad y la identidad de Dios. Y lo más perturbador, hará todo esto en nombre de la bondad. Esta figura no aparecerá como un enemigo de la fe, sino como su reformador. Afirmará que ha venido a corregir errores antiguos y a reinterpretar la verdad a la luz de una nueva humanidad. Esta es la esencia de la blasfemia. Hablar contra Dios mientras usa el mismo lenguaje de la religión. Hablará contra Dios incluso mientras afirma hablar por Dios, y las multitudes lo aclamarán. Muchos teólogos ven una conexión directa con la bestia descrita en los tiempos finales. Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Esta es precisamente la razón por la que la tercera clave es tan peligrosa. El anticristo encantará al mundo con palabras cautivadoras. Desafiará los principios divinos y redefinirá la verdad. Y lo hará con tanta habilidad que muchos lo verán como un profeta o, peor aún, un Mesías. Cuarta clave, engaña a través de una paz falsa. El anticristo no llegará como muchos han imaginado. No tomará el control del mundo con ejércitos o guerra. Vendrá con una sonrisa y con una promesa que un mundo desesperado anhela escuchar. Paz, pero será una paz falsa. Daniel lo vio claramente. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá mucho. Esta palabra sagacidad revela su verdadera arma, la manipulación. Una figura carismática que asciende al poder a través de la astucia y palabras cuidadosamente medidas. Un líder cuya arma principal no será la fuerza, sino el lenguaje. Este líder sabrá exactamente qué decir, cuándo decirlo y a quién decírselo. Adaptará expertamente su mensaje a cada oyente. Un engaño tan seductor, tan urgentemente necesario en tiempos caóticos, que los reyes lo firmarán, las naciones lo adorarán y las iglesias lo bendecirán. Será una paz mundial, una alianza, un pacto internacional destinado a poner fin a los conflictos históricos. Una solución que el mundo entero celebrará con lágrimas de alegría. Pero en el núcleo de esta paz habrá veneno, porque Daniel también nos revela que este líder destruirá a muchos sin aviso. En otras palabras, actuará inesperadamente bajo el disfraz de la seguridad. Será un engaño cuidadosamente elaborado. Su poder no dependerá tanto de su fuerza, sino de su habilidad para encantar a las masas. Daniel lo previó, una figura cuya astucia hará florecer el engaño, no a través del caos, sino a través de lo que parece ser orden, progreso, unidad. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta semana representa 7 años proféticos, y ese pacto con muchos ha sido interpretado por los eruditos como un acuerdo político, espiritual o incluso religioso, marcando el comienzo de la etapa final de la historia humana. Será un tratado de paz o quizás un pacto de reconciliación. Una alianza global vista como la respuesta definitiva a los conflictos, posiblemente involucrando a Israel y las otras religiones principales. Marcará la culminación de una falsa esperanza global. Un tratado que parece abrir las puertas a una era de armonía mundial. Sin embargo, en realidad sellará la puerta al abismo. Las guerras comenzarán a cesar y los gobiernos de todo el mundo celebrarán una paz recién encontrada. Pero todo será una ilusión, un espejismo intrincadamente escenificado. Daniel no dice que tomará el control por la fuerza, indica en cambio que confirmará un pacto con muchos. Tesalonicenses nos da una advertencia similar. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero en ese mismo momento, el anticristo mostrará su verdadero rostro. El pacto se romperá y comenzará la persecución. Y lo que parecía paz se convertirá en una tormenta. Esta es la cuarta clave. El anticristo no conquistará a través de la violencia, conquistará a través de la esperanza. Será el hombre de paz, el unificador,
el falso Salvador. Y cuando tenga a todo el mundo a sus pies, cuando nadie se atreva a cuestionarlo, será entonces cuando de repente destruirá a muchos sin previo aviso. Quinta clave, perseguirá a los santos del Altísimo. Hasta ahora hemos aprendido que el anticristo emerge del cuarto reino, arranca a 3 gobernantes para tomar el control, tiene ojos de hombre, habla palabras arrogantes y blasfemas y engaña a través de una paz falsa. Pero ahora, en esta quinta clave, Daniel revela algo aún más oscuro. Perseguirá a los santos. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí el mensaje profético de Daniel se vuelve claro y directo. El cuerno pequeño, el anticristo, no solo habla contra Dios, sino que hace la guerra contra su pueblo, contra los santos, los fieles y todos aquellos que se niegan a inclinarse ante él. El anticristo no se limitará a negar a Dios con palabras, buscará silenciar a los representantes de Dios en una guerra espiritual declarada abiertamente contra su pueblo elegido. Daniel lo vio claramente en una visión nocturna, una figura poderosa con ojos humanos y una boca arrogante, haciendo la guerra contra los santos. Pero lo más escalofriante es lo que dice a continuación, y los vencía. Esto trae una realización preocupante. Durante un periodo, el anticristo prevalecerá, poseerá poder e influencia, capaz de humillar, oprimir y quebrar a los hijos de Dios. No porque Dios sea débil, sino porque esta derrota momentánea es necesaria como juicio, refinamiento y cumplimiento de la profecía, un revés temporal para los fieles antes del amanecer final. Daniel repite esto, describiéndolo como persecución. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Daniel afirma que este cuerno quebrantará a los santos. La palabra hebrea utilizada para quebrantar implica un desgaste gradual, una presión continua, un agotamiento. La persecución del anticristo no comenzará con látigos y cadenas. Inicialmente no requerirá encarcelar a cada creyente o llenar coliseos con mártires. En cambio, se basará en algo mucho más sutil: reducir a los creyentes a ciudadanos de segunda clase, no por lo que hacen, sino por lo que creen. El sistema sabrá precisamente cómo silenciarlos sin convertirlos en mártires, prohibiéndoles hablar públicamente, marginando sus voces, alejándolos del centro del discurso. Sus mensajes serán censurados en plataformas digitales, etiquetados como desinformación, discurso de odio o narrativas regresivas. Los creyentes que se nieguen a ceder serán retratados como radicales intolerantes que se oponen al progreso, enemigos del amor, el pluralismo y el bien común. Gradualmente perderán el acceso a posiciones esenciales dentro de la sociedad. Se les prohibirá ejercer ciertas profesiones, especialmente en los medios, la educación, la medicina y la política, por poner en peligro la diversidad. Las leyes utilizadas en su contra llevarán títulos como medidas de protección o legislación contra el odio. Pero detrás de estos nombres, su verdadero objetivo será claro: silenciar al pueblo de Dios, y el mundo lo aplaudirá. Porque el anticristo no llegará como un tirano, sino como un pacificador. Sin embargo, en nombre de la paz anulará la verdad. Los creyentes enfrentarán marginación, ridículo e incluso condena por permanecer leales a la palabra de Dios. Surgirá un sistema global marcado por la hostilidad y la persecución, haciendo la vida insoportable para aquellos que se mantengan fieles a Dios. Además, Apocalipsis 13:7 repite la visión que vio Daniel. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué tipo de líder permitiría el mundo que persiguiera a los verdaderos cristianos? Uno que lo hace en nombre del amor, uno que se presenta no como enemigo de Dios, sino como su agente de renovación. Sin embargo, la victoria de este anticristo será breve, no eterna. Daniel lo deja muy claro más adelante. El juicio se acerca y el reino será entregado a los santos, pero antes de eso deben resistir en silencio, bajo persecución y aislamiento. Esta es la quinta clave. El anticristo no solo desafiará a Dios con sus palabras, perseguirá activamente a quienes pertenecen a Dios. Sexta clave: intentará cambiar los tiempos y las leyes. Después de que Daniel revela que el cuerno pequeño hablará contra Dios y perseguirá a los santos,
señala un acto de rebelión aún más profundo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El anticristo intentará reescribir el marco divino del tiempo y la moralidad, alterando lo que Dios mismo estableció como eterno. ¿Qué significa cambiar los tiempos en la Biblia? Tiempo no se refiere solo a calendarios o fechas, sino que indica los ciclos sagrados establecidos por Dios, la fiesta santa, los días señalados, el tiempo profético y el orden divino del tiempo espiritual. Desde el Sabbat y la Pascua hasta la fiesta de las trompetas, Dios diseñó un calendario espiritual que refleja su plan y su pacto. Cambiar estos tiempos significa redefinir el calendario profético de Dios, borrar el significado de los días sagrados y desconectar a la humanidad del ritmo divino que Dios ha establecido. El anticristo buscará borrar esta relación con los tiempos señalados de Dios y en su lugar introducirá un nuevo sistema secular, inclusivo y universal. Esto no sucederá a través de la violencia, ocurrirá a través del lenguaje. Dirán que necesitamos unificar los tiempos sagrados de todas las culturas, afirmando que las antiguas divisiones nos separan y llamándonos a abrazar una nueva espiritualidad global. Pero la verdad es que esto destruirá los tiempos santos de Dios. La gente hablará de un nuevo calendario para la humanidad, mezclando todas las religiones y culturas en festividades compartidas, donde Cristo ya no es central, sino simplemente un símbolo entre muchos. En lugar del Hijo de Dios, Cristo será retratado solo como un maestro respetado, un guía, un profeta, celebrando su nacimiento, no como la encarnación de la palabra eterna, sino como un ejemplo de conciencia iluminada. Su muerte y resurrección ya no serán proclamadas como la piedra angular del plan de salvación de Dios, sino reducidas a metáforas de renovación colectiva. Quizás la Pascua se convierta en el festival del nuevo ciclo, o el Adviento sea reemplazado por la Semana de la Luz. Tal vez incluso el Día del Señor sea rebautizado como el Día del Equilibrio. Paso a paso, el ritmo del tiempo dejará de girar en torno al Evangelio y en cambio girará en torno a la humanidad misma. Una generación buscó remodelar los tiempos y olvidó al Dios que los estableció primero. ¿Y qué significa exactamente cambiar la ley? La palabra hebrea utilizada aquí es Torah, la ley de Dios, su voluntad moral. No se trata de alterar las leyes civiles, es mucho más serio. Es un intento de reescribir lo que Dios mismo declaró como bueno, lo que es malo. Cambiar la ley significa declarar que el pecado ya no es pecado. Significa establecer una nueva ética global donde la humanidad proclama como virtud lo que Dios llamó abominación. Significa redefinir el matrimonio, la identidad, la verdad, la justicia, la familia, la adoración, todo. Y si, como hemos visto, el anticristo tiene poder espiritual, entonces hablará como un líder religioso, no desde un parlamento, sino desde un púlpito, no como un político, sino como un profeta. Esta es la sexta clave. El anticristo no vendrá simplemente a gobernar, sino a reescribir la voluntad de Dios, borrar los tiempos sagrados, alterar las leyes eternas y levantar un nuevo orden espiritual, uno en el que Dios ya no tiene la última palabra. No necesitará encarcelar a todos los creyentes. Convertirlos en ciudadanos de segunda clase será suficiente. Prohibirles hablar públicamente, censurar sus mensajes en plataformas digitales, etiquetarlos de intolerantes o extremistas y perseguirlos a través de leyes de odio disfrazadas de medidas de protección. Y cuando esto suceda, millones lo celebrarán. Dirán que la humanidad finalmente ha evolucionado, que hemos superado el dogma y dejado atrás lo que llaman ignorancia y oscuridad. Pero el cielo sabe la verdad. Es una rebelión disfrazada, un complot para derrocar al Creador desde su propio altar. Séptima clave, reinará durante 3 años y medio. Daniel no solo describe cómo será el anticristo, también revela precisamente cuánto durará su autoridad absoluta, después de hablar de su blasfemia, su persecución a los santos y su intento de reescribir las estaciones y la ley divina. Daniel cierra esta serie de revelaciones con una medida clara: y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. La palabra tiempo significa 2 años. Un tiempo es 1 año y medio tiempo son 6 meses. En total 3 años y medio. Un periodo final, el corazón de la gran tribulación, cuando el anticristo tendrá poder absoluto y no enfrentará oposición humana visible.
Los santos serán oprimidos. El sistema global lo adorará y el mundo lo considerará el hombre más sabio, justo y necesario que jamás haya existido. Este mismo período aparece nuevamente con precisión numérica explícita en el libro del Apocalipsis. Allí el apóstol Juan describe a la bestia que simboliza al anticristo, a la que se le concede poder por un lapso de tiempo limitado. Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses equivalen a 3 años y medio. Esto no es una coincidencia, es una confirmación. La misma duración de tiempo expresada. Siglos después de Daniel, Juan describe el mismo escenario profético. Una figura arrogante que habla contra Dios, persigue a los santos, gobierna por un tiempo limitado y finalmente se enfrenta al juicio. Pero hay algo aún más revelador. En el capítulo 9 del libro de Daniel, mientras ayunaba y oraba por la restauración de Jerusalén, el ángel Gabriel apareció con un mensaje que alteraría el curso de la historia profética para siempre. Dios le reveló a Daniel una línea de tiempo, una cuenta regresiva precisa, 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pero estas no son semanas ordinarias de 7 días, son semanas proféticas, cada una representando 7 años. En otras palabras, 70 periodos de 7 años cada uno, totalizando 490 años proféticos. Gabriel explicó que estas semanas se establecieron para lograr 6 cosas específicas: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Un plan divino con un calendario profético. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Eso suma 69 semanas o 483 años proféticos y se cumplieron perfectamente. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Desde el decreto de Artajerjes, alrededor del año 457 AC, hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, exactamente 483 años después, la profecía se desarrolló con precisión. Jesús fue rechazado, arrestado y crucificado. Con la muerte del Mesías, el reloj profético de Dios se detuvo. Comenzó una pausa, una nueva temporada de gracia, la era de la iglesia. A lo largo de esta era, el evangelio ha sido predicado a todas las naciones. Los gentiles han sido injertados en el olivo espiritual de Dios y la humanidad ha tenido la oportunidad de reconciliarse con Dios. Sin embargo, esta pausa no durará para siempre. Pronto el reloj profético se reiniciará y cuando lo haga comenzará la última semana, la semana 70. Estos serán los últimos 7 años proféticos de la historia humana, predichos claramente en Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El reloj profético, pausado desde el momento en que el Mesías fue crucificado, pronto reanudará su marcha y precisamente cuando se reinicie, una figura clave emerge en el escenario mundial: el príncipe que ha de venir, el cuerno pequeño, el anticristo. Pero no vendrá con violencia, vendrá a través de acuerdo, a través de la diplomacia, confirmando un pacto con muchos. El texto no dice que creará un nuevo pacto, sino que lo confirmará, sugiriendo que ya existe una base, una promesa, una expectativa que probablemente involucra a Israel y a líderes religiosos y políticos ansiosos por la paz, la seguridad y la reconstrucción. Este pacto será celebrado en todo el mundo. Los medios de comunicación lo etiquetarán como el acuerdo del siglo. Los líderes religiosos lo anunciarán como una señal de unidad espiritual y por un breve momento parecerá que el caos finalmente ha terminado. Como resultado, el anticristo reinará claramente durante 3 años y medio a través de acuerdos vacíos y engaños diplomáticos. Pero luego, después de 3 años y medio, el velo caerá. El anticristo revelará su verdadera identidad, romperá el pacto, traicionará a quienes confiaron en él y pondrá fin al sacrificio. Esto marca el comienzo de la gran tribulación de la que habló Jesús en Mateo 24.
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y esto ocurrirá durante la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. En ese tiempo, el cuerno pequeño, el anticristo, hablará contra el Altísimo, oprimirá a los santos, establecerá sus propias leyes, alterará los tiempos y, por un breve momento, parecerá imparable. Esto ha llevado a muchos intérpretes a creer que para entonces el templo en Jerusalén habrá sido reconstruido y los sacrificios restaurados según la antigua tradición, un desarrollo con una tremenda importancia teológica, política y profética. Pero esta restauración será breve, porque el anticristo pronto pondrá fin a los sacrificios, no por reverencia hacia Dios, sino como un acto de usurpación. Se sentará en el lugar santo, se declarará a sí mismo Dios. Esto es lo que Jesús llamó la abominación desoladora y lo que Pablo describió en Tesalonicenses. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, pero su reinado tiene un reloj, su poder es limitado, su tiempo está medido por Dios. Y cuando llegue esa hora señalada, el cielo intervendrá y la bestia caerá. Daniel no comparte esta información simplemente como una revelación, la comparte como esperanza, porque sí, el anticristo vendrá, ejercerá un gran poder, silenciará a los santos y se elevará por encima de las naciones. Pero sus días están contados. Como creyentes debemos estar preparados. Y el primer paso es conocer, comprender claramente, para que podamos reconocer las señales predichas. Porque en las visiones de Daniel hay una advertencia solemne, pero también hay una promesa. Porque el libro de Daniel no termina con el reinado de la bestia. Termina con la victoria del reino eterno, con el juicio del anciano de día, con los santos recibiendo el reino de Dios. Amén. Pero las profecías sobre el anticristo son solo una pequeña parte de la línea de tiempo profética completa de Dios que conduce al fin de los tiempos. Antes y después de esas profecías se desarrollan eventos cruciales que culminan en el reino eterno de Dios. Si quieres aprender más sobre el resto de la línea de tiempo profética, mira el video en pantalla. Descubrirás el orden exacto de los eventos de los tiempos finales y cómo seremos juzgados en cada etapa. Haz clic en el video en pantalla. No querrás perdértelo.